El Occidente, al menos durante los últimos 500 años de historia, se ha posicionado como el conglomerado de pueblos y civilizaciones con la mayor preponderancia, con unos orígenes en diversos pueblos que poseían sus propias características. Aún hoy día, designar las generalidades de estos resulta siempre complicado, ya que los pueblos de Occidente son peculiares y distintos en sí mismos. Pero hoy hablaremos de una de las pocas características que coinciden, si no es que en absolutamente todos estos. Se trata de ser durante cientos de años seguidores, practicantes y poseedores del cristianismo, el cual es uno de los pilares fundamentales en la formación del carácter, cultura e identidad de los pueblos occidentales. Hoy, en este breve análisis, trataremos de integrar aquellos hechos y circunstancias que propiciaron la expansión, así como la difusión de las ideas y manera de vivir compartidas por un carpintero judío, las cuales, a través de los siglos, hasta el día de hoy, indefectiblemente han dado forma al espíritu de Occidente. Una plataforma ya establecida. No podemos negar el poderoso mensaje del cristianismo. Sin embargo, es más que un hecho que este credo no hubiera podido expandirse sin un mundo clásico al menos bien conectado. Para entender este proceso, debemos remontarnos a la expansión de la cultura helénica, difundida a través de los restos del imperio de Alejandro de Macedonia. ¿Por qué?, se preguntarán. Se trata del establecimiento del idioma griego como lengua franca y de los eruditos, la cual llegaba desde Bactria, India, extendiéndose hasta Egipto, importantes colonias griegas establecidas en el Mediterráneo, idioma en el cual, no olvidemos, fueron escritos los evangelios de los apóstoles y las cartas del Nuevo Testamento. Si consideramos que en el momento del nacimiento de Jesucristo, el imperio romano de Augusto había logrado conectar el mundo de una manera nunca antes vista, amén del imperio de Alejandro, tenemos entonces claro que viajar de un extremo a otro del imperio implicaba no solo el transporte de mercancías y productos, sino también de ideas. Es pues en esta peculiar plétora de circunstancias que el cristianismo es concebido. Tenía, al menos en un principio, un gran potencial para su difusión dentro de las transitables fronteras del Imperio Romano. Sin menospreciar en lo más mínimo otros aspectos que abordaremos, cabe recalcar que han existido pueblos con culturas muy desarrolladas y avanzadas, que debido a lo restringido de su territorio y expansión, su cultura, ideas y religión apenas subsisten en su propio núcleo. Podríamos decir entonces que el mensaje del cristianismo apareció en un lugar y en un momento de la historia tan propicio para su difusión que no tuvo problema alguno en salir más allá del Levante. Un mensaje universal que diferencia al cristianismo de otras religiones. Aclaremos, el cristianismo forma parte de las tres principales religiones monoteístas de los últimos siglos. Hablamos del judaísmo, el islam y por supuesto el cristianismo. Cabe mencionar que el islam y el cristianismo se abrevan en última instancia del judaísmo, reclamando cada una de estas religiones ser las adoradoras de aquel Dios que llamó a Abraham a salir de Ur de los Caldeos. Más allá de las pocas referencias que en Occidente tenemos de las otras religiones del Oriente Profundo y de las pertenecientes a los pueblos originarios de Europa, África y América, tendemos a olvidar que en el pasado una religión monoteísta era en realidad muy poco común. Incluso el concepto de divinidad era percibido por pueblos como los arcaicos griegos y los antiguos habitantes de India como uno bastante voluble, en el cual su panteón de dioses y deidades era extenso. Constantemente sufrían añadiduras. A pesar de que la modernidad nos ha hecho discriminar aspectos de nuestra vida muy concretos que pueden prescindir de nuestras creencias, en la antigüedad el componente religioso constituía una de las principales características que hacían pertenecer a un individuo a su respectiva etnia o pueblo.
Un ejemplo de esto lo podemos ver con las sucesivas invasiones que sufrió el pueblo de Israel y de Judá en el período arcaico. Primero los asirios, posteriormente los babilonios, poderosos imperios con culturas milenarias, los cuales, si bien dominaron e incluso deportaron a los israelitas, no estaban especialmente interesados en aprender su cultura, ni mucho menos imponer su panteón y modo de vida sobre sus sometidos. Vale la pena mencionar al poderoso imperio persa aqueménida y su religión madeísta, la cual confería un gran respeto a los pueblos sometidos, no imponiéndoles de manera invasora sus costumbres o creencias, encontrándose incluso orgullosos los antiguos arios de mantener una exclusividad entre su pueblo y su religión, diferenciados de aquellos sobre quienes gobernaban. Entonces podríamos decir que los pueblos de la antigüedad, en una gran dimensión, concebían su religión tan solo para su etnia, sin ánimos de expandirla a otros incluso con gran celo. Excelso ejemplo de esto también puede ser el antiguo pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento encontramos repetidamente la exclusividad que el pueblo de Israel hacía gala y ponía en práctica respecto a su religión, despreciando a sus pueblos vecinos, considerándolos indignos del mensaje de Yahvé, el cual solo era para ellos, el pueblo escogido. No solo el pueblo de Israel, sino muchos más en la antigüedad, tenían por práctica esta especie de tribalismo. Es aquí, pues, donde el mensaje del Nazareno adquiere una característica que hará la diferencia. Su mensaje no solo ha de ser dirigido al pueblo de Israel, sino a todos los hombres sobre la tierra. Dejando de lado las diferencias, confiere una igualdad a todos los que creyeren en él. Esto de la mano con sus enseñanzas que promueven la compasión y el bien a los demás. Es importantísimo también hacer mención del apóstol Pablo, el cual en vida, dentro de las fronteras del Imperio Romano, logró llevar en tan solo unos años el cristianismo por toda Asia Menor y hasta la misma Roma. Podemos hacernos una idea de lo prolífera y poderosa que era esta nueva religión, que hasta el último de los emperadores de la dinastía julio-claudiana, Nerón, tuvo conocimiento de la extraña secta de los cristianos, cuales adoraban a un carpintero judío muerto. Es entonces este carácter universal del cristianismo, el cual le hizo llegar a pueblos tan dispares, desde las calientes tierras de Etiopía hasta las gélidas y desoladas tierras de los vikingos. Una esperanza para los oprimidos. La religión y el orden establecido durante la existencia de toda la civilización humana ha jugado un papel inseparable. Podríamos recurrir a las enseñanzas del antiguo Solón, el cual promovía que cada hombre nacía en el lugar que lo hacía debido al designio de los dioses, y que lejos de buscar perturbar el destino, cada uno debería desempeñarse mejor en la tarea que una voluntad superior le asignó. Era pues Ahura Mazda quien daba a los reyes persas la autoridad de gobernar y cumplir sus designios. Eran pues las clases senatoriales de Roma aquellas quienes proclamaban descender de los dioses. Eran pues los reyes de Israel ungidos por profetas inspirados por Yahvé. Eran pues los nobles celtas bendecidos por los dioses y apoyados por los druidas. Podríamos pasar también en las distantes tierras por el mandato del cielo dado a los emperadores de China o la familia imperial japonesa, descendiente de Amaterasu. Eran pues los dioses quienes elegían a aquellos que en vida gozarían de todo lo que ésta pudiera ofrecer, mientras que a otros les dejarían en duras pruebas para obtener favores en esta cruenta travesía. Es aquí donde el cristianismo llega con un mensaje de esperanza para los oprimidos, los desposeídos y aquellos agobiados del alma. Plantear que Dios hecho carne ha venido a la tierra para vivir como hombre y morir por los pecados de todos los hombres, prometiendo nada menos que una vida eterna y de dicha sin fin después de la muerte. Se trató quizá de lo único que tuvieron a donde aferrarse miles y miles de desposeídos en el mundo antiguo. No olvidemos que un importantísimo número de los habitantes del Imperio Romano eran esclavos.
También en contraste con no pocas mitologías, el pacífico mensaje de Jesucristo junto a sus enseñanzas dirigidas hacia la compasión, la igualdad y la misericordia contrastaban con las cruentas mitologías en las que dioses paganos convivían de manera tan dramática como traicionera entre ellos mismos a semejanza de los humanos, siendo la humanidad muchas veces instrumento de sus crueles designios y deseos, no pudiendo liberarse incluso héroes tan nobles e increíbles como el mismo Heracles y Gilgamesh. Es entonces más que comprensible por qué el mensaje del cristianismo fue abrazado masivamente por un gran número de desafortunados. Es innegable que en los siglos posteriores el cristianismo formó parte del orden establecido, incluso en el Imperio Romano y los reinos que surgirían posterior a su caída. Las razones anteriormente expuestas nos dan a entender de manera mucho más amplia por qué una religión originaria de la antigua Judea romana fue abrazada por pueblos tan distintos como los etíopes, arraigándose profundamente en la península ibérica, llegando incluso hasta los recónditos pueblos eslavos del este y hasta el fin del mundo. Este ha sido un pequeño análisis de las razones que permitieron la difusión del cristianismo y su perpetuación hasta nuestros días a través del mundo. Se trata, sin lugar a dudas, de un mensaje tan profundo como poderoso. Por supuesto que existen muchos más factores que determinaron este hecho. Cuéntame en los comentarios por qué crees tú que el cristianismo triunfó tanto. En el próximo video veremos ahora las razones que dieron tanta difusión y alcance al Islam. Si te ha gustado este video, no olvides comentar y difundir mi contenido para que llegue a más personas. Mis redes sociales y correo electrónico están a la disposición. Yo soy el Gato Historiador, te deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video.